Entonces, diciendo esto, vemos que han sido 3 meses totalmente retadores. Pasar de un plan agresivo de inversión, a hacer una parada, a volver a pensar, a volver a barajar, poner todos los proyectos sobre la mesa y volver a hacer. Entonces, ¿qué dijimos desde el comienzo? Y hemos mantenido el tema con estos 4 pilares, que es una operación con un mínimo vital. ¿Por qué? Porque queremos, en Ecopetrol estamos convencidos que entre menos expongamos a la gente, nos va a ir mejor. Es un tema de salubridad pública, es un tema de compromiso de compañía, donde la cual tenemos que operar con el mínimo vital. 2, ajustarnos a un nuevo entorno de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios fluctúan. No solamente COVID le pegó muy duro el precio del barril, sino también las peleas y los desalineación que había entre países como Rusia con los árabes, entre Estados Unidos con China, le pegó muy duro al precio también. Entonces, como dice, uno tiene que estar alerta y disponible a ajustar sus planes. Lo otro, un tema nada que no habíamos probado antes en Ecopetrol en la escala que lo estamos viviendo hoy, adaptación al trabajo remoto. Hoy en día, por ejemplo, en la vicepresidencia, nosotros tenemos más de 1.500 personas trabajando desde las casas. Eso es algo que antes no se veía. Antes los proyectos, las ingenierías, estaba uno en la compañía de ingeniería, durante el tema de las compras, uno iba y visitaba a los vendors, miraba cómo se estaban fabricando las cosas, y más la construcción. La construcción era en sitio, en campo. Entonces, ¿cómo así que ahora yo estoy liderando y estoy manejando una construcción a control remoto desde mi casa? Pues eso, con el tema con tecnología, lo estamos logrando. Estamos con un tema digital, lo estamos logrando y lo estamos haciendo muy bien. Y esto nos va a marcar un nuevo norte. Entonces, parte de lo que tenemos que mirar es esto, mirar la crisis como una oportunidad para hacer cosas diferentes y cómo nosotros nos preparamos, como, bien sea como disciplinas, como gremio, como a un nuevo contexto que nos invita a COVID-19, a que el mundo va a cambiar. Dentro de las cosas hemos estado participamos en ocasiones en reuniones de líderes mundiales, grandes empresarios, como por ejemplo Bill Gates. Bill Gates en una de sus reuniones periódicas nos decía que el mundo, gracias al COVID-19, va a hacer en un año lo que normalmente la tecnología iba a tardar 10 años. Entonces la invitación aquí es, todos nos debemos montar en nuestra forma de trabajar con tecnología, o de lo contrario vamos a estar rezagados o muy seguramente fuera del mercado. Y el otro tema es el tema del incremento paulatino, seguro y responsable de toda nuestra actividad. Como vieron en la gráfica esa, vamos escalonando poco a poco, a medida que los requerimientos, que el tema de bioseguridad, estamos seguros que lo podemos cumplir. Y esto no es seguro ni es garantía de nada, porque, por ejemplo, en uno de los campos ya nos tocó parar absolutamente todo porque se nos incrementó el número de contagios. Entonces, esto es un tema que todos los días debemos estar preparados, tanto para reiniciar como para parar de ser necesario. Siendo así y apoyando las regiones donde operamos, nosotros estamos, digamos, en cierta forma, haciendo posible lo imposible. Y esto lo hacemos de la mano de los mandatarios locales, de la mano del entorno, de la mano de los gremios, de la mano de todo el gobierno, para que todos estemos alineados y podamos sacar esto adelante. Siguiente, por favor. Un tema y una pregunta muy importante. Cuando uno está en tiempos de crisis, uno se pregunta como líder, ¿qué hacer? Miércoles, ahora me cogió esto, la pandemia, y yo tenía mi modo de trabajo, mi modelo, mi estructura. ¿Qué hacer? Entonces aquí les traigo no son palabras mías,
y es la primera y principal responsabilidad de cualquiera que pretenda gerenciar, es gerenciarse a sí mismo. Gerenciar su propia integridad, su carácter, su ética, su conocimiento, su sabiduría, su temperamento, sus palabras y sus actos. Dijo, ese es un tema importantísimo porque si uno no sabe qué hacer, está confundido, se hunde en la incertidumbre, pues muy difícilmente va a poder liderar y va a poder guiar a un equipo de trabajo en el tema. Se nos movió la presentación. Listo. ¿Te vas a la siguiente, por favor? Darío, Entonces, sí, Ismael. es que se perdió la presentación, ¿no? Yo aquí la estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces, unos comportamientos que en tiempos de crisis uno debe como líder tratar de llevar a cabo. Y eso no es nada menos sino el liderazgo, hacer un examen de qué cosas. Primero, la capacidad de mirarse a sí mismo y entender sus emociones. Esto es como si uno dijera, en el avión, cuando uno va viajando y le dicen a uno, el briefing de seguridad en el avión le dice uno primero se pone el oxígeno antes de ayudar y ponerle la máscara de oxígeno a otra persona. Entonces la capacidad de mirarse es fundamental para saber cómo está preparado, cómo se está sintiendo y poder así mover hacia adelante el equipo. Enfrentar la realidad, no evadirla. El tema de la realidad es una cosa que muchas veces las personas o algunas personas tienden a decir que esto va a pasar muy rapidito, esto no está sucediendo, yo sigo trabajando como venía trabajando. No, enfrentar la realidad es aceptarla, saber, que es el tercer punto, que es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque al saber que hay una nueva realidad, hay un nuevo mundo, un nuevo orden, una nueva forma de trabajar, nos invita a cada uno de nosotros a decir, miércoles, mi área de confort, mi zona de satisfacción, me están sacando de ahí, y entonces me siento automáticamente más vulnerable. ¿Cómo yo me preparo para decir que no sé? ¿Cómo yo me preparo para decir que necesito ayuda? Entonces ese es un tema de vulnerabilidad. El otro tema es, un líder se comunica con respeto y comprensión. Esto es un tema muy importante en en estas épocas, perdón, de pandemia, en estas épocas de crisis. Porque donde el líder y donde la alta gerencia entre en pánico, no comunique, se encierre, va a tener problemas y de ahí para abajo toda la organización va a entrar en más confusión, o sea, se va a generar más crisis. Lo que uno debe hacer como una persona, un buen líder, es mantener los equipos informados para evitar miedos, evitar chismes, evitar la voz del pasillo y poder tener comunicado a toda la organización de qué está pasando, qué medios se están tomando y cómo pensamos salir y cuál es la estrategia. Un buen líder también tiene una vocación de servicio y es parte del trabajo. Muchas veces nosotros somos muy dados a hablar mucho y dar dirección, pero en las épocas de crisis y más cuando este modo de trabajo remoto donde uno no ve a la gente a la cara, no puede interpretar el lenguaje corporal, es más saber escuchar que hablar. Cuando decimos que es protector y audaz porque tiene que inspirar a la gente y debe proteger a su equipo y debe protegerse a sí mismo. Entonces, una persona con estas características debe estar muy atento y debe estar y ser capaz de conocer a cada uno de sus miembros para saber cómo se están sintiendo y poderlos inspirar
y en cierta forma, ¿por qué no?, protegerlos, porque hemos tenido casos en la compañía que hay gente que se enferma y no es ningún pecado, y es invitarlos a que digan que se sienten mal y poderlos ayudar a que salgan adelante. Lo otro es, un buen líder es resiliente. En este caso, nosotros vemos la crisis como una oportunidad de aprendizaje y como una oportunidad para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas más eficientes, para hacer, pueda que no sepamos cómo hacer las cosas eficientes, pero es ponerse esa meta y empezar a trabajar en ello. Crear ambientes donde todos puedan aprender y experimentar cosas diferentes. Eso es fundamental porque en esta forma de trabajar de COVID-19, donde es trabajo remoto, si ustedes me preguntan a mí, con los que yo más he tenido problemas son con mis ingenieros de construcción. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que el ingeniero de construcción, ¿dónde cree que trabaja? En los frentes de construcción. Y cuando usted le dice al líder de construcción, le dice, no, señor, trabaja desde su casa. ¿Cómo así? Si es que yo estoy supervisando, yo soy el líder de construcción, el que superviso los trabajos que está haciendo el contratista, y la única forma de hacer eso es en mi frente de trabajo, porque yo llevo 10, 20, 30 años haciéndolo así. ¿Cómo así que ahora lo hago desde la casa? Entonces, eso es sacarlo de la zona de confort. Pero entonces aquí es donde uno debe crearle ese ambiente. Si no se preocupe, le vamos a poner cámaras, le vamos a poner un buen internet para que pueda comunicarse, pueda estar en contacto permanente con ellos. Un tema también importantísimo es saber diferenciar el balance del trabajo con el balance familiar. Porque si usted está trabajando desde su casa y donde están sus hijos, donde está su señora, donde tiene que ayudar a hacer el almuerzo porque ya la empleada no va, donde tiene que hacer oficio, donde tiene que cuidar a los hijos, ayudarle a la tarea, es un tema importantísimo. Entonces, ahí hay que tener un buen balance de vida. Y lo otro es tener un buen líder sabe dar esperanza en tiempos difíciles, mirar la luz al final del túnel. Es empático con los miembros de su equipo, es flexible. Y lo otro que sí indiscutiblemente es fundamental para salir adelante es la transformación digital. ¿Te vas a la siguiente, por favor? El otro punto es cómo hacemos para construir un equipo basado en confianza. Un buen líder genera confianza, un buen líder tiene que aprender a confiar en nuestros contratistas, en volverlos aliados estratégicos. Y un tema es crear ese alto nivel de compromiso. Nosotros, por ejemplo, si ustedes miran en el grupo empresarial de Ecopetrol con sus 35 compañías, nosotros todos los proyectos los hacemos a través de contratistas. La ingeniería son compañías que nos hacen la ingeniería. Construcción son compañías que nos hacen la construcción. Entonces uno tiene que generarle esa confianza y generarle ese nivel de compromiso a los contratistas, que no necesita tener a alguien que le respire en la nuca para que ellos hagan su trabajo. Tema no menor, ¿no? Porque ustedes saben que con todo el tema del gobierno, las entidades públicas, que el robo, que el tumbe, que la corrupción, no es un tema menor, pero si uno es claro, eficiente, deja unas cosas buenas, unos parámetros y genera, construye, eso nos va a permitir tener compañías con alto compromiso. Creatividad en estos tiempos de peligrosos e incertidumbre, generación de iniciativas para optimizar procesos. Parte de lo que hacemos y parte de nuestra eficiencia es qué vamos a hacer diferente, qué vamos a revisar para lograr ser más eficientes. Lo otro es, todos quieren colaborar, aprender y experimentar. Entonces, ¿cómo invitamos y somos participativos para que eso sea una realidad? Y lo otro es la apertura hacia la transición. Y por último, es reconocer las fortalezas que tiene cada uno de los miembros del equipo o cada uno de los grupos. Te vas a la siguiente, por favor. Uno de los temas de tendencias de tecnologías en proyectos que nosotros la hemos trabajado
y esto no es nada más ni nada menos, sino mucho está con lo que hacen las compañías a nivel internacional y contra los grandes consultores mundiales de organizacional y tecnología. Entonces nosotros en proyectos y perforación nos basamos en cuatro pilares fundamentales. Uno, que son las organizaciones, las personas, porque usted puede tener la compañía, puede tener las reservas, el crudo, el gas, la gasolina, el diésel que quiera, pero sin personas usted no es capaz de mover las cosas diferente a lo que vienen haciendo. El uso de la tecnología en estos tiempos modernos es fundamental y el tema de tener procesos nos ayuda a ser más efectivos, eficientes y ser más predictivos en los resultados que estamos buscando en los proyectos. Y por último, el manejo de la data. El manejo de la data es fundamental para lograr que nosotros podamos tomar acciones correctivas a tiempo. Si quieres, entonces, por favor, te pasas a la siguiente o nos saltamos por cuestión de tiempo. Por ejemplo, aquí en organización y personas, vemos un ejemplo de lo que trabajamos, el tema de trabajo remoto, el tema de desarrollos virtuales, o sea, todo el tema del desarrollo de la competencia en épocas de crisis es cuando uno más debe buscar oportunidades de seguir desarrollando el talento humano. Y nosotros volcamos todo el tema a los desarrollos virtuales. El tema de asistencia remota, cuando hay necesidad, entonces tenemos los peer reviews, los HACCPs, todas estas herramientas las hacemos, las revisiones de integridad las hacemos remotas, y un tema colaborativo. Crear círculos de colaboración es fundamental en este tema. Al siguiente, por favor. En tecnología, aquí está uno de los casos, no me voy a detener, después lo pueden compartir la presentación si quieren, entonces no me quiero, entonces te saltas por favor a la siguiente. En los procesos, aquí tenemos flujo de trabajos automatizados, que eso nos está ayudando mucho. Ya tenemos 2 robots en la vicepresidencia que nos están ayudando a trabajar, y todo el tema de la transacción, todo el tema de generar visibilidad y transparencia en datos, eso nos está ayudando mucho para ser más eficientes. Y por último, a la siguiente, por favor, en el tema de datos, ustedes ven, tenemos todo visual. Nosotros en cualquier parte del mundo, nosotros podemos visualizar, podemos monitorear cómo avanza cada uno de los proyectos, cómo avanza la ingeniería, cómo está el PDT del proyecto, cómo está el tema de costos, cómo está el tema de tiempos, el tema de reclamaciones, el tema de integridad, el tema de seguridad industrial, que es tan importante, el tema ambiental. Todo eso ya está y eso nos permite hacer, que es el último punto, el análisis de la data. ¿Para qué? Para mejorar predictibilidad en proyectos. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto que hemos implementado, no nos queda otra cosa de decirnos, sino nos sentimos orgullosos. Y no nos sentimos orgullosos de que seamos los únicos que estamos haciendo algo diferente. Nos sentimos orgullosos de que en una época de crisis pudimos pensar diferente. En una época de crisis pusimos a flor de nosotros mismos el liderazgo para hacer las cosas y sacarlas adelante para no sucumbir. Bien, también dicen los expertos, los psicólogos, que en épocas de crisis normalmente el 80% de las personas ven el futuro negativo y el 20% la ven como una oportunidad. Y de ese 20% que la ven como una oportunidad son aquellos que sacan adelante nuevas iniciativas y son los emprendedores exitosos. Entonces yo pienso que en Ecopetrol el orgullo es alto. Sabemos que podemos hacer cosas aún mucho mejores, no creemos que tenemos la última palabra, ni mucho menos. Yo que vengo de muchos países, trabajar con multinacionales, yo creo que a veces nosotros mismos los colombianos somos tan exigentes que nos damos duro, pero yo creo que en estos momentos es muy bueno decir que la ingeniería colombiana, que el tema de proyectos colombiano es muy bueno. Yo tengo casos como de soldadores que cuando hicimos el oleoducto de Ocensa, nos llevamos 135 soldadores que los enseñamos a soldar y están trabajando, muchos de ellos trabajaron conmigo en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Y gente muy buena.
gente dispuesta a camellar. Entonces yo pienso que el orgullo, eso nos, fuera de sentirnos orgullosos, eso también es, como digo, una vitamina que nos sirve para salir adelante y pensar que somos eficientes en temas de pandemia, que en estas épocas de crisis debemos es sacar lo bueno que tenemos y más que restar resaltando como lo hacen los noticieros todos los temas negativos. ¿Me vas a la siguiente? Y por último es en Ecopetrol, entre todos nos cuidamos. Aquí es algo que tenemos muy claro en esta época que, querámoslo o no, es buscar esa alineación y cómo todos podemos salir adelante. Yo creo que con esto ya ha llegado al fin de la presentación. Quisiera entonces dejar estos minutos que nos restan para preguntas, si las hay. Sí. Gracias, Jorgen. Gracias, muchas gracias. Yo agradezco si puede, el que tenga, la participante o asistente que tenga preguntas, si lo escribe en el chat para poder transmitirlo y pasarlo con cierto orden. Te agradecemos mucho los tips, el conocimiento, el tratar de transmitirlo de la manera más clara y concisa. Estos aspectos de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo al trabajo que desarrollan en Ecopetrol. Eh, eh, para nosotros es importante conocerlo, para todo el gremio es importante conocerlo. Yo voy a iniciar con las preguntas. Tengo dos preguntas que me han nacido de acuerdo a lo que expusiste. La primera, en términos, ser ingeniero civil, la primera en términos de las supervisiones de obra que tú has dicho, o de construcción que tú has dicho que han dado el vuelco a una supervisión más digital, más virtual. ¿Podrías rápidamente ahondar un poco en ese tema? Y la segunda, para enlazarla, de mi parte, es acerca de los proyectos posibles futuros offshore aquí en la región Caribe o en el Caribe. ¿Cómo ves tú el impacto hacia lo que sería la recuperación de la economía nacional, teniendo en cuenta ahora que salgamos de la pandemia, que la recuperación no está prevista sino en un término como mínimo de 2 años, ¿no? Esas son mis dos preguntas y después pasamos a la siguiente. Gracias, Ismael, por las preguntas. Mira, primero, construcción, supervisión virtual. ¿Qué estábamos nosotros trabajando antes de que iniciara la pandemia? Estábamos buscando una forma, y esa es una iniciativa que yo llevo empujando muy duro, es la interventoría. Hoy, Colombia es uno de los pocos países, si no por lo menos en los que yo he trabajado, es el único país donde existe la interventoría. La interventoría es un modelo arcaico, policivo, que no es muy eficiente. Si uno tiene realmente contratistas que son aliados estratégicos, uno debería confiar en ellos y hacer sencillamente sus auditorías de calidad y sus auditorías esporádicas. Nosotros veníamos trabajando en un modelo de poder hacer todo el avance de obra en forma digital. Y hoy hicimos un piloto con unas tabletas donde el mismo contratista iba cargando lo que ejecutaba diariamente, primero. Segundo, le incorporamos a los frentes de trabajo el tema digital. Entonces tenemos a través de internet, entonces tenemos cámaras, tenemos drones y hacemos vuelos esporádicos y vuelos programados para revisar avance de obra y también para hacer todo lo que son las consultas técnicas, los TQs. Tenemos reuniones digitales, donde ya el supervisor de obra, donde el líder de construcción no tiene que estar necesariamente presencial. Eso ha funcionado muy bien, pero parte de lo que nos ha tocado trabajar un poquito más es la persona en sí.
porque una persona que toda la vida ha estado acostumbrada a ponerse las botas y estar en el frente, decirle después de 30 años que usted se queda en la casita y supervise desde la casa, no nos lo tragamos. Entonces, eso es lo que hemos realizado y hemos hecho. Y lo otro es darle a los contratistas un poco más de confianza y autonomía para que ellos reporten y hagan sus temas. Eso respecto a la primera pregunta. Tu segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdona, Ismael. Creo que para dar paso a una pregunta del público, la segunda la mía es con respecto al offshore, pero me gustaría que atendiéramos al público, ¿no? Sí, A los asistentes. Contesto muy rápido. Sí, Víctor, ¿tienes alguna pregunta? Perdón, Jorgen, ¿para qué? Sí, muy buenas tardes y primero agradecer a Georgie por tan interesante presentación. Lo cierto es que Ecopetrol es una empresa de gran tamaño con una solidez financiera que, digamos, le permite, en cierta forma, sortear de mejor manera las turbulencias generadas por el mercado, aunque, por supuesto, con ciertas restricciones importantes. La situación también es que la gran mayoría de las empresas de ingeniería y de quienes, por ejemplo, en este caso somos parte de la sociedad, estamos a cargo de empresas pequeñas, microempresas, con menos de 15 o 10 personas en la mayoría de los casos, y por supuesto eso también implica que la flexibilidad que tenemos para mantener la operación por tiempo prolongado sin lograr ingresos que permitan mantener los costos básicos de nómina es muy limitada. Mi pregunta apunta hacia, digamos, de su perspectiva y de su experiencia, ¿cuáles son las mejores estrategias que podemos considerar dadas estas turbulencias, empresas de tamaño pequeño? Porque obviamente uno siempre está ante la disyuntiva o seguirme adelgazando, lo cual es muy complejo porque estamos hablando pequeña, para funcionar, o simplemente cerrar. Y como le comentaba, pues, en estas empresas pequeñas normalmente no se tiene la robustez financiera para mantener una operación, aún reduciéndola considerablemente durante un periodo largo. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Yo creo que es la pregunta más difícil de responder, porque la bola de cristal no la tenemos nosotros. Una de las cosas que nosotros hemos visto y en reuniones con el gobierno nacional que hemos tratado es, uno, las compañías grandes, comprometernos en tratar de no desvincular demasiada gente. Dos, cómo es uno socialmente responsable y trata de mantener, porque la industria nuestra mueve mucho la economía del país. Entonces, cómo uno debe tratar de seguir movilizando la economía del país. Pero en las compañías pequeñas yo pienso que en la medida que uno esté buscando siempre flexibilizarse, buscando iniciativas tanto internas como afuera, porque el gobierno en cierta forma ofrece algunas ayudas que pueden servir para sobrepasar estas épocas difíciles. Pero lo otro es buscar qué se puede hacer diferente. Y yo creo que eso es fundamental. Y como les decía, nosotros hace 2 años jamás pensamos en Ecopetrol que íbamos a trabajar desde la casa. Cómo uno se adapta rápido, busca algo y se adapta rápido y busca aliados estratégicos que le sirvan a uno para esto. Eso sería mi respuesta. Y tal vez en la que me quedó pendiente con Ismael del offshore, lo único que les digo es que no sé si vieron el nuevo ministro de Minas y Energía, el doctor Mesa, hace poco sacó en el periódico un artículo en el que decía que los yacimientos no convencionales y el offshore son básicos y fundamentales para la autosuficiencia energética del país. Entonces, siendo consistente con eso, offshore está siendo
prioridad alta dentro de la lista de los proyectos que tenemos en Ecopetrol. Y ese no le bajamos el acelerador. Jorgen, muchas gracias. Ismael, buenas tardes. Ingeniero Jorge, buenas tardes. ¿Tiene alguna inquietud? Buenas tardes. Pues primero para felicitarlo por la iniciativa que usted tuvo para hablar con semejante personaje que tenemos aquí, que ojalá la politiquería no nos lo quite. Yo más que todo quiero dar es una opinión y un pensamiento, ingeniero Jürgen. Yo tengo 82 años, o sea que nosotros ya cruzamos la esquina hace rato, pero nosotros tenemos dos tesoros. Tenemos el tesoro básico de la naturaleza, que es el petróleo, y los tenemos a ustedes. La experiencia que ustedes tienen en Colombia y en el mundo, para manejar este tipo de empresas en favor de la comunidad y del pueblo y de Colombia. Eso es algo que nos enorgullece a nosotros. Nosotros como ingenieros acá en la Asociación Caucana de Ingenieros admiramos muchísimo el trabajo que ustedes hacen, pero nos preocupa es el pensamiento politiquero que tiene Colombia hoy día. Entonces, ¿cómo es posible que siquiera se les ocurra pensar que teniendo estos dos tesoros, que no los tienen poquitas personas, es que ni siquiera cuando estaba en su fulgor de Venezuela, con tanto petróleo que tenía la experiencia que tienen ustedes, y con ustedes yo digo que nosotros se le vaya a ocurrir a Colombia siquiera pensar en negociar, en tratar de vender la empresa. Yo lo felicito, ingeniero, y me alegro y me enorgullezco poder intervenir ante usted en esta reunión, y le agradezco a Ismael porque esto es lo que Colombia tiene que conocer y tiene que saber. Entonces, ingeniero Jürgen, me place haber estado escuchándolo a usted con muchísimo detenimiento. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Yo espero que se encuentren muy bien de salud y gracias por los elogios. Lo único que yo le quiero decir, tal vez para su tranquilidad, es que una de las cosas que se hizo hace unos años, cuando yo llevo 4 años nomás en Ecopetrol, desde hace 5 años Ecopetrol empezó una senda de tratar de desvincularlo lo más que se pueda del gobierno. De hecho, todos los que estamos ahorita del grupo directivo de Ecopetrol vinimos con unos procesos de selección cero políticos. Entonces, yo creo que eso ha sido algo bueno, y de hecho los miembros de la junta directiva, que anteriormente muchos eran del gobierno, asignados por el gobierno, hoy en día no son miembros independientes. Si eso les sirve tranquilidad. Jorgen, muchas gracias. Yo sé que tienes una reunión ahora, comité técnico, a las 4 en punto. No nos queda, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico te quiere agradecer tu tiempo, tu esfuerzo por compartir con nosotros, reiterarte que las puertas de la sociedad, cuando vengas a visitar a tu familia aquí, están abiertas para conversar, para hacer cualquier tipo de evento que tú desees, en el momento que ya lo podamos hacer saliendo de pandemia. Y mientras, todo este espacio también es tuyo, es decir, tienes las puertas abiertas de nuestra sociedad. Y de nuevo, muchas gracias, muy amable por tu tiempo y por transmitir tu conocimiento y tu experiencia, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya creado unos pequeños cuestionamientos en sus cabezas. Lo que sí les puedo decir es que estoy totalmente abierto cuando quieran. Hay muchos temas en la industria. Por ejemplo, yo he tenido la fortuna de trabajar tanto en el desierto como trabajar en el Ártico, en offshore, en muchas cosas. Yo creo que esto, cuando estemos desarrollando el offshore, podemos hacer unas charlas al respecto, contando experiencias, lecciones aprendidas. Y lo más importante es que yo creo que ustedes son una sociedad en la cual tenemos que trabajar muy, muy de la mano para ayudarnos y salir adelante y estar con un liderazgo en el tema de ingeniería. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, Jorgen, y quedas invitado para cuando gustes. Muchas gracias, muy amable, buena tarde. Bueno, muy buenas tardes
a todos, les deseo lo mejor y espero que hayan disfrutado de esta charla. Y los invitamos a las próximas charlas nuestras. Precisamente hoy a las 5:30 de la tarde tendremos otra charla en estos espacios del Jueves del Ingeniero. Agradecerles nuevamente su presencia y bienvenidos dentro de poco nuevamente a la próxima charla. Muchas gracias nuevamente. Ismael, muchas gracias desde acá, el sur de Colombia. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.